comenzamos una nueva serie de videos visitando los países que nos permitan visitar. Y en esta ocasión estamos en Tabriz, la cuarta ciudad más grande de Irán. Esta nueva aventura comienza en la estación central de Yerevan, que se llama Kilikia, y nos espera un viaje de 7 horas y media para atravesar las fronteras que comparten Armenia e Irán para llegar a la ciudad de Tabriz, que es nuestro próximo destino. Salir un poquito más tarde de lo que estaba planificado, porque creo que tenía alguna cosilla ahí y estaba mecaneando. Nos espera un viaje de alrededor de 7 horas. Llegamos de noche, vamos a estar tratando de grabar lo que podamos. Vamos sentados al lado del chofer, prácticamente podemos manejar desde aquí. En este lugar hicimos la segunda parada del recorrido. En la primera no nos bajamos porque nos parecía bastante cerca. Fue en Areni. Ahora estamos en Tatef. Y miren qué entorno más loco. En la guagua con nosotros vienen poquitas personas. Creo que somos los únicos turistas. Y vienen como 15 personas. Y aquí en este lugar también es como un puesto de comida de autopista dentro de lo que hay. Un horno para hacer jorobat y los lavash. ¿Esto será? Tan yogur. Preguntarle a Ana que está en el baño a ver si quiere comer algo. Está bonito el lugar, se ve limpio. Esperar a que ella salga. Miren lo que vamos a comer, un lamayum. Se ve bien. Vamos a tirar un limoncito, se ve bien. Pero se ve bien. Calentaron y todo. Es un plato típico armenio que es como una masa de pan con carne molida. ¿De molida? Carne molida. Oh. El hambre no te dejó ir. No, que parece que lo dijiste muy seguido y entendí carne de molida. No. Está picantito. Pico bastante. Yo creo que ese arroz tiene la culpa. De picante. Pero está bueno. Tenemos que comer rápido, no sé que nos deje la guagua. ¿Te imaginas? Nos quedamos en Tatef. Bueno, ahora sí, oficialmente, bienvenidos a Irán. Y tenemos mucho que contarles.
Bueno, lo primero es enseñarle la habitación. La habitación nos sorprendió muchísimo. Por ahí se entra, todo tiene alfombra y te ponen como este tapete ahí para que dejes los zapatos. La cama. Pero miren, todo con unos detalles. El tapiz tiene brillito. Muchas luces, muy moderno. Está bonito. Está muy bonito. Tiene un closet con percheros. Los percheros de Henry. Tenía 2 o 3 percheritos, sí. Eso se agradece. Y ahí adentro como un edredón por si tienes frío y lo quieres usar. El baño es muy pequeñito, está dentro de la habitación, pero está muy funcional. Tiene de todo. Menos papel sanitario. Mentira si tiene. Tiene papel sanitario y nosotros asustados porque en estos países se usa lavarse, darse una ducha luego de que uno hace pipi. El 2. Pero sí tiene la ducha, pero además pusieron papel sanitario. Miren la duchita ahí junto al inodoro. Y además tiene esa salida de agua ahí que con esto aquí por el lado, que cuando lo abras, ¡wow! Un chorrito a presión. Para que no haya casualidad. Y el papel sanitario está aquí adentro, tío. Mira el papel. Oye, qué poco de registro. Sí. Tiene ducha de agua fría, agua caliente. Tiene este colgador que además irradia calor para que se seque la toalla, si la pones ahí. Y con extractor. Pero miren el techo como es. Todo es con un nivel de detalles que te transmite, a pesar de que es muy moderno, te transmite de que estás en un país con las características de la antigua Persia. Miren los tecitos que nos dejaron. Miren la cajita, qué bonita. La llave toda dorada. Ahí tiene para enfriar en verano y tiene calefacción en invierno. El viaje. Les dijimos que el viaje era de 7 horas en la guagua. Nada más lejos de la realidad. Llegamos aquí anoche a la 1:30 de la madrugada. Es decir, que salimos a las 11 de Ereván. Llegamos a la 1:30, fueron 14 horas de viaje. Porque para en los lugares que hay en la carretera de comida. Y ahí se demora media, 40 minutos, casi 1 hora. Entonces el recorrido hasta Tatef fue regular. Por la carretera, no por... Muy mareada, muy mareada. Por la carretera, no por la guagua, porque la guagua estaba muy cómoda. Pero, bueno, vamos a hablar de la guagua. La guagua perfecto, menos los choferes fumando. Los choferes y los que no eran los choferes, fumando dentro de la guagua. Ya eso. El trayecto muy cambiante, mucha curva. Yo no me acordaba, no me imaginaba que hubiera tanta curva. Y tanto cambio de altitud. Sí. Los oídos todo el tiempo era como... Sí, soltando y descompresionando. La presión. Y no habían 10 metros en línea recta, no hubo, en todo el camino. Cada 5 metros una curva cerrada. Es que sueltan una culebra ahí. Y no le queda una vértebra sana a la culebra. Porque, bueno. Y la otra demora grande fue en la frontera. Llegamos a la frontera, nos tuvimos que bajar del ómnibus, agarrar los maletines y salir caminando. Entonces, pasas un primer control de seguridad que es solamente las maletas por los escáneres de maletas. Pasamos la aduana con Armenia y después hay que caminar 1 kilómetro o 1,5 kilómetros hasta llegar al punto fronterizo de Irán. Sí, porque está bastante particular la frontera. Irán se divide de Armenia por un río. Entonces ese río está conectado un lado con el otro a través de un puente. En un extremo del puente está la oficina de migración armenia y en el otro extremo del puente está la oficina de migración
de Irán. Entonces tú tienes que bajarte y caminar desde una oficina de migración hasta la otra oficina de migración a pie. Atraviesas el puente a pie, pero perdidos completamente porque ahí nadie hablaba inglés para explicarte nada, ni español mucho menos. Nosotros pasamos por un punto y después entonces casi que por seña preguntándole, pero ¿para dónde voy? ¿Para dónde camino? Para allá. O sea, ganar. Entonces nos veían el pasaporte. Cuba, Cuba. Y se miraban entre ellos, pero era porque nunca habían visto un pasaporte cubano. Y preocupados por el ómnibus, porque nos bajamos del ómnibus y yo decía, bueno, y si yo camino todo eso por ahí para allá y después donde yo espero el ómnibus. Pero nos fuimos guiando por las personas que venían con nosotros en el ómnibus, y veíamos que ellos estaban tan tranquilos, tan relajados, porque se ve que son gente que viene y van con frecuencia. Los únicos turistas éramos nosotros en ese momento en la frontera. Y al final todo salió bien. Lo que se demora, parece que el ómnibus da tiempo a que todo el mundo pase por el proceso de migración, la revisión de los maletines y todo. Y entonces se demora como 1 hora y media o 2 horas ahí a que ya todo termine. El ómnibus lo revisan también. Y el ómnibus, sí, también pasa por un escáner. Linterna y lo pasan y lo revisan todo. Y a todo eso tenemos que sumar que nosotros no sabemos por qué siempre estamos nerviosos a la hora de pasar frontera. Veníamos así todo tensos y ahora para dónde hay que caminar y no sé qué. Hasta que no nos pusieron el cuño de Irán, no se fue toda esa tensión del cuerpo. Dana venía así engorruñada, con la frente así todo el viaje. Yo decía, ¿pero qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, estoy bien, pero suelta la frente. Y no podía. Y entonces cuando ya nos montamos en la guagua, que ya estábamos aquí en Irán ya, la veo así con la frente más lisa que... Y oye, pero todo eso era la tensión de pasar la frontera. Y era eso. Miren, para nosotros como cubanos, cada vez que tenemos que enfrentarnos a eso es un choque grande, porque nosotros crecimos con la idea de que no podíamos visitar otro país. Era imposible para nosotros visitar otro país. Con la idea y con la realidad. Y con la realidad, no era una idea solamente, la realidad era que no podíamos visitar otro país. Y vernos ahora llegar a un punto de migración y que el señor de migración ni te pregunte nada, porque no nos preguntaron nada, nos miró para allá, escaneó, puso su cuño y ya, sí, sencillo. Sí, fue un alivio. Déjame enseñarle el cuño. Y bueno, mientras que Dana busca el cuñito de Irán de pasaporte, lo otro fue que nosotros esperábamos que la guagua nos dejara en la terminal central y nos dejó en medio de la autopista. Yo veo que el hombre para ahí en el medio de una autopista y dice, Tabriz, los que se quedan aquí en Tabriz. Pero como aquí en medio de la autopista, y ahora como nosotros buscamos un taxi o algo para ir hasta el hotel. Me señaló así para el lado, mira, los taxis están ahí. Y ya. Otra cosa es que tuvimos suerte. Uno de los conductores del autobús nos cambió dinero, no dólares. Yo tenía dirham. Y entonces, ¿qué pensamos? Si ellos vienen de Armenia aquí, les debe convenir tener dirham, porque lo que tienen que comprar en Armenia lo compran en dirham. Y entonces hablé con el señor y nos cambió 3.000 dirham, que fueron como $9 en la moneda de aquí, en el rial iraní, y con eso pagamos el taxi. Por cierto, no les puedo enseñar ahora el cuño, porque en el hotel se quedan con tu pasaporte hasta que dejas el hotel. O sea, no nos devuelven el pasaporte hasta que nos vayamos dentro de 4 o 5 días que nos toca. Sí, vamos a estar aquí en la ciudad 4 noches, ya pasamos la primera, nos quedan 3 noches. Y sí, a mí se me había olvidado eso. Yo veo que el de la recepción nos pide el pasaporte y cuando ya nos da la habitación y todo, yo le digo, bueno, y tú te quedas con los pasaportes hasta mañana o hasta que yo te pague o algo. Me dijo, no, el pasaporte se queda aquí mientras ustedes estén hospedados en el hotel. Es nuevo para nosotros, pero la verdad no nos sorprendió porque ya habíamos visto otros viajeros que habían dicho lo mismo, que le custodiaban, vamos a decirlo, el pasaporte todo el tiempo que estuvieran en la ciudad. Eso es para que no te muevas así libremente o porque si pasa algo contigo, el hotel tiene responsabilidad.
porque eso mismo pasa en Cuba. En Ah. Cuba, si un extranjero se hospeda en un hotel o en una casa particular de cubanos y hay un problema con ese extranjero, de cualquier tipo de situación que se le pueda presentar, una estafa, un conflicto, lo que sea, tanta culpa tiene el que le hace daño al extranjero como el hotel que permitió que se le hiciera. Entonces, debe ser algo así. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es salir a explorar un poco la zona. Tenemos que cambiar dinero. Con el internet, bueno, estamos resolviendo con el roaming de Armenia, porque tienen unos paquetes de datos a los países estos de la zona, que no es la gran cosa, pero estamos resolviendo. Tal vez no tengamos que comprar ninguna línea. Y bueno, el hotel tiene también Wi-Fi y no sirve de mucho porque todo está bloqueado. No hay forma de preguntarle nada al señor Google. Sí, pero como- funciona, creo que Facebook y WhatsApp funcionan. No, Facebook no. ¿Facebook no? Si planifican un viaje, asegúrense de buscarse un VPN bueno, porque yo descargué uno gratuito. Y lo único que me funciona cuando activo VPN son los anuncios del VPN. No hay forma de que yo pueda entrar a ningún lugar. Activo el VPN y me dice, sí, conectado, no sé qué. Y lo único que me salen son los anuncios de la aplicación. No, me dice, la conexión es muy lenta. Pero bueno, hasta ahora el hotel es muy bueno, tiene recepción, cierra la puerta con llave que se abre desde adentro, no desde afuera. Sí, seguridad. Hay mucha seguridad en el hotel, está todo muy bonito, las áreas comunes, porque también tienden a estar buenas las habitaciones, pero las áreas comunes feas, no, aquí las áreas comunes están muy bonitas, tan bien presentadas como la habitación. Sí. Y hasta ahora todo el mundo nos ha tratado muy bien. Incluso hasta el chofer del taxi que nos trató bien, nos llevó hasta la puerta del lugar, todo súper bien Y seguro. y seguro. El único detalle es que cuando estábamos negociando ahí, en cuanto nos bajamos del autobús, ya él vino taxi, y yo digo, bueno, qué rápido. Me pongo a negociar con él y no nos entendemos porque no habla inglés. No, él pero te decía $10. $10 es lo único que decía. Era lo único que decía. $10. Y en eso se bajó uno de los choferes de la guagua y se puso a conversar conmigo porque él hablaba un poco armenio y le acordó al taxista 400, que son 4 billetes. Después les vamos a explicar bien cuando vayamos a cambiar dinero, cómo funciona el dinero. Y bueno, ya, 400, bien. Cruzamos la avenida, nos montamos todas las cosas en el taxi y cuando ya estamos adentro dice, el amigo de ustedes, así más o menos, ¿no? Acordó 400, pero es 400 por cada uno. Y entonces ya Aplicó la vieja técnica de por cada uno. nos aplicó la técnica por cada uno, pero bueno, al final estuvimos contentos porque fueron en total $8 por casi 8 kilómetros que había de distancia entre donde nos dejó la guagua y estaba el hotel. Y a esa hora de la madrugada. Y eran casi las 2 de la madrugada, así que salimos bien, yo creo. Sí, cómo no. Y bueno, ahora sí, a la calle. Sí, ya, dentro de un ratito nos vamos para acá porque ahora está lloviendo y queremos esperar a ver si afloja un poquito, si no, así mismo que como es, el tiempo es corto. Vamos a estar recorriendo esta ciudad a pie para descubrir por nosotros mismos y ver todo con nuestros ojos y que ustedes los vean a través de nuestros ojos, cómo es la ciudad, la comida, los lugares, si es segura, si no. Una cosa que se nos olvidó mencionarle en la habitación es cómo pudimos encontrar ese hotel. Pues sinceramente nos ha gustado mucho y lo encontramos por casualidad, porque hay muchas aplicaciones como Booking, que es la que nosotros hemos estado utilizando hasta ahora, no funcionan aquí y tuvimos que buscar en Google. Entonces reuní entre 10, alrededor de 10 fueron hoteles que más o menos nos interesaron, y ellos lo que ponen es la foto y un número de teléfono. Entonces hay que llamar y comunicarse con ellos. Vamos a hacerles el cuento largo. Estuve llamando como a 8 hoteles y ninguno me respondió. Solo uno respondió y no hablaba inglés.
Entonces no había pude, forma de sí, comunicarse. no pude hacer nada. Y en este que nos estamos quedando, como que alguien contestó el teléfono y no se sentía ninguna voz. Entonces yo colgué y como a los 5 minutos me escribieron a WhatsApp. Parece que vieron el número de teléfono y me escribieron a WhatsApp. Y de lo más amable, siempre escribieron en inglés. Y bueno, ya no tuvimos que pagar nada. Fue nada más mandarle los nombres de nosotros para la reserva el día que nos íbamos a estar el periodo de tiempo, el check-in y el check-out. Y aquí estamos. Y nos ha gustado mucho, tuvimos suerte, la verdad. Consideramos que es muy económico, porque por esa habitación que ustedes vieron, además desayuno buffet incluido para 2 personas, nos costó la noche $25 solamente. 25 dólares. Muy bien. A nuestro entender, relación calidad-precio. Una cosa que lamentablemente no tuvimos en cuenta fue el clima. Y al parecer va a estar lloviendo hoy todo el día y mañana. Pero nosotros somos fuertes contra lluvia, sol y sereno. Aquí estaremos. No, pero Me salió tremenda consigna. Sí, ya. Ay, no. Verdad que ese país no sale. Nosotros podemos salir del país, pero el país no sale de nosotros. Para nada. Y bueno, que a pesar de estar el clima medio malo, las tiendas están abiertas, hay personas en la calle comprando, haciendo su vida normal. Hasta ahora se ve una ciudad muy moderna, hay muchos comercios, hay muchas dulcerías llenas de dulces. Se ve muy bien todo, la verdad, y muy tranquilo. A estas alturas ustedes deben estarse preguntando por qué llevo el hijab, el pañuelo, puesto, si yo no practico el Islam y ya he visitado otros países musulmanes y no me lo he puesto. Para que entiendan cómo es la situación, debo contarles un poquito de la historia de Irán para que entiendan qué es lo que sucede. Irán, antes de ser Irán, era Persia, era el imperio persa, uno de los más antiguos del mundo, prácticamente fue la cuna de la civilización. Y practicaban una religión llamada zoroastrismo, desde antes de Cristo hasta el siglo VII, que se convierte al Islam. De hecho, hasta 1935 se llamó Persia, pero en ese año el gobernante que dirigía el país en ese momento dijo que Persia era un nombre que se relacionaba con lo antiguo, con un país cerrado al mundo, y decidió cambiar el nombre a Irán. ¿Qué pasa? Persia era como le decían los extranjeros al país, que significa la tierra de Persia, que era el corazón del imperio persa. Pero sin embargo, en el país los propios iraníes le decían a su tierra Irán, que significa tierra de los hombres arios. Eso pasa en muchos países de esta región. Por ejemplo, Armenia no se dice Armenia en idioma armenio. Los armenios se refieren a su país como Hayastán. Eso mismo pasa también en Georgia. Los georgianos no le dicen Georgia a su país. Así mismo pasaba con Irán. Y en 1935 el gobernante manda una notificación a todas las embajadas extranjeras y oficialmente cambia el nombre de Persia a Irán. Porque con esto él también quería como hacerle un lavado de cara al país, decir que era un país mucho más moderno, mucho más civilizado, abierto al occidente. Muchas empresas extranjeras, sobre todo de Gran Bretaña y Estados Unidos, invirtieron en el país. Las personas se vestían con ropa mucho más occidental, a pesar de que aún practicaban el Islam. Por eso es que vemos fotos de esa época donde las muchachas utilizaban minifaldas, utilizaban ropa que prácticamente parecen unas fotos tomadas en Estados Unidos en los años 30. Pero con esto también vino que los grupos opositores al gobierno, que eran mucho más tradicionales, sobre todo en cuanto a la religión, llevaron a cabo una revolución. Y en 1979 triunfa esa revolución con un gobierno que es el que aún hoy se mantiene en el poder en el país. ¿Qué pasa? En la mayoría de países vemos que el gobierno es uno y la institución religiosa es otra que lo acompaña. Aquí no, aquí la institución religiosa es la que dirige el país. Y las leyes que entonces rigen el país son las leyes religiosas, son las reglas que aparecen en los libros sagrados como el Corán. Esas son las reglas que utilizaron para crear el sistema de leyes del país. Por lo tanto, si en el Corán dice que las mujeres deben cubrirse el cabello para
respetara a Dios, pues eso se convirtió en una ley estatal. Y entonces todas las mujeres que estamos en territorio iraní debemos cubrirnos el cabello, no solo por respeto a la religión, sino también por respeto al gobierno del país, que es el mismo, es uno solo, la religión y el gobierno. Y aunque en los últimos años, por una situación dolorosa que se vivió hace casi 3 años atrás, en los últimos tiempos como que se ha dejado de implementar la ley específica del hijab con tanto rigor, no somos nosotros quienes vamos a venir desde una islita en el Caribe hasta el otro lado del mundo a romper ninguna ley. Así que yo debo mantenerme el hijab puesto, porque esto se me acaba de caer. Así que debo mantenerme el hijab puesto, no debemos bailar de manera demasiado atrevida en público y otra serie de leyes que nosotros vamos a respetar, por supuesto. No me puedes estar agarrando de la mano, ni puedes estar con el romanticismo ese que te caracteriza, dándome besitos constantemente, ni nada de eso. Hay que estar alejada, seria. Sí, sí. Miren, aquí atrás hay un banco que acabamos de entrar para averiguar cómo estaba la tasa de cambio oficial. Y está $1 a 1 millón de rial iraní. Y bueno, no sé si deberíamos decirlo, pero lo voy a decir. En el mismo banco nos aconsejaron cambiarlo en los mercados callejeros, que el cambio está mucho más favorable, está a 1.250.000 reales por $1. Así que ya saben, sí funciona un mercado paralelo del cambio de divisa. Y es más aconsejable. Mucho más favorable para el turista, ¿sabes? Se valoran el dólar bastante mejor. Ahora vamos a ver dónde está ese señor que cambia. Sí, bueno. Me imagino que no venga, cambio dólares, cambio dólares. No, pero hay bastantes bancos, mira, hay otro banco. Nada, cuando nos vean con cara de turista seguro nos lo ofrecen. El banco te da una seguridad, ¿no? Que no te da tal vez cambiarlo en un puesto callejero. Pero vamos a ver cómo es. Vamos a experimentarlo y ustedes con nosotros. Qué raro, es decir, ¿por qué está parada la guagua en medio de la calle? Y es que mira dónde está la parada. En vez de estar en la orilla, está en medio de la calle. Está en el centro, exacto. Mira, ¿viste qué raro? Normalmente debería ir por la otra senda, y sí, vienen por esta que es doble. Encontramos un paso peatonal aéreo para atravesar esa avenida tan concurrida de coches que vimos, y resulta que tiene hasta escaleras eléctricas. Pero sigue lloviendo muchísimo. I'm gonna count it, okay? It's not by way, yes? No. You scare me. Al final fue más fácil de lo que creíamos. Después de dar un poco de vuelta y no encontrar nadie así que de manera evidente estuviera cambiando dinero,
Nos acercamos a este vendedor en un puesto en el mercado y nos dijo que sí, que nos podía cambiar. Bueno, miren, de la nada me volví millonario. Tengo millones, ya no sé ni cuántos tengo. No, como 120 millones de reales. Yo sé que hay algunos de ustedes que estaban pensando últimamente en hacernos algún tipo de donación o algo. Y como ahora están viendo que tengo 120 millones, no se confundan y sigan con los mismos pensamientos. Ah, la donación. Y mientras más haya, mejor. Para poder hacer viajes y enseñar todos los bazares del mundo entero. Sí, pero al final 120 millones de reales equivale a $100 solamente. Exactamente, sí. Sí, está a 120 por uno. Cambié $100. Sabe que a mí me gusta cambiar de a poco en diferentes lugares, no es así. Y por $100 me dieron 120 millones de reales iraníes. Lo que me causa mucha duda es, miren, esto es $1 millón de reales. Causa mucha duda porque ellos no dicen esto cuesta $1 millón, el cambio está a $1 millón. Ellos dicen este número. Entonces, $1 millón de reales serían 100 tomas, es como ellos dicen. Por eso es la confusión. Otra cosa que me ha llamado la atención, no hemos visto turistas, No, por lo menos no hemos sabido reconocerlo. o por lo menos no los hemos reconocido, lo cual quiere decir que o los turistas que hay son de esta zona, porque uno dice un turista y se imagina un alemán colorado del sol en chor y chancleta con una mochila. Eso no es lo que tú te imaginas cuando te dicen turista, casi, ¿eh? Algo que se reconoce como nosotros mismos. Todos los que son locales saben que nosotros no somos aquí. Eso. Pero además los vendedores son cero insistentes. Todavía ni uno nos ha dicho vengan a comprar nada. Sí, están viendo suyo. Que nos sorprende, realmente eso nos sorprende. Y bueno, así ya concluye este primer acercamiento a lo que es la ciudad de Tabriz, una ciudad de 1,5 millones de habitantes en el norte de Irán. Y que hasta ahora lo que nos llevamos así de lo primero que hemos visto es una ciudad bastante limpia, moderna, porque hay muchos mercados, se tienen muchas cosas. Y nos está gustando, nos está gustando. Y no se pierdan el próximo video que vamos a estar recorriendo el Gran Bazar de Tabriz, el más importante de la ciudad, que lleva en funcionamiento más de 1000 años. Chao.